Hola, bienvenidos a una clase. El día de hoy vamos a platicar rápidamente algunas cosas teóricas sobre el programa HSC Chemistry. Este programa nos va a ayudar en las materias, por ejemplo, de flotación de minerales, para entender los equilibrios en medio acuoso entre un mineral y el medio acuoso. De igual manera, nos va a ayudar para hidrometalurgia. En ese sentido, nosotros vamos a tener pues, varias opciones. Uno de ellos es el diagrama EH-PH. En el caso de pirometalurgia, nos puede ayudar a entender pues cómo es que ocurre la transformación de un sólido o en qué regiones de presión parcial de oxígeno que se hace una oxidación en la tostación, pues predomina alguna especie. Aquí vamos a hacer diagramas de presión-presión. Se llaman diagramas de estabilidad. Hay más opciones que nos pueden ayudar a calcular, desde hacer balances de materia, estudiar reacciones químicas, sobre todo la parte termodinámica, composiciones en el equilibrio, calcular potenciales en una celda y más cosas, ¿no? Que poco a poco vamos a ir desglosando. En ese sentido, pues vamos a ver que este tipo de diagramas, ¿por qué? Porque estamos orientados en este momento hacia la pirometalurgia. ¿Cómo maneja el programa? Bueno, el programa nos dice, yo te ayudo a establecer los diagramas de equilibrio que habíamos comentado. También se llaman diagrama tipo Kellogg's porque de alguna manera fijan la temperatura y mantienen variando pues la presión parcial del oxígeno y la presión parcial del dióxido de azufre que se forma durante la tostación. Entonces tú siempre vas a tener tres opciones para elegir tres elementos. Por ejemplo, en el caso de la pirita, tenemos hierro, azufre, son los dos elementos que contiene nuestro mineral. ¿Y con quién es el oxidante? Bueno, el oxidante es el oxígeno, entonces podemos seleccionar hierro, azufre y oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, esos tres elementos serían los más importantes. ¿Y qué nos va a decir el programa? Le damos OK, nos va a dar toda la serie de especies que hay. En el eje X, para trabajar un diagrama tipo Kellogg's, pues en el eje X yo voy a tener la presión parcial de oxígeno y en el eje Y la presión parcial de dióxido de azufre. En esta opción nos da la oportunidad de meter la temperatura, el valor, de establecer un valor de temperatura y rápidamente tú puedes elegir si esa temperatura la estás dando en grados centígrados o le das clic y se convierte en grados Kelvin. Guardamos el archivo, el programa nos da una opción para guardar el archivo, nosotros únicamente le decimos, OK, está bien ese nombre, o le puedes cambiar el nombre como tú quieras. Luego en PSD nos va a mostrar pues el gráfico correspondiente. Aquí lo vamos a ver, lo que acabamos de platicar, ahí voy a hacer el diagrama para la pirita con el oxígeno, le doy clic aquí en OK y me aparecen todas las especies probables, ¿sí? Aquí quiero hacer énfasis porque en todo diagrama termodinámico que haces o todo tipo de software que se utiliza en general, pues una cosa es el software, ¿verdad? Que hace lo que en este caso, eh, pues la persona que usa ese software le da hace clic, ¿no? Entonces, de alguna manera el usuario puede manipular el software, pero el software no es inteligente de decirte, sí es cierto, en estas condiciones no puede haber esta especie. Entonces, tú tienes que tener, pues, un conocimiento mínimo al menos sobre qué tipo de fases pudieran llevarse a cabo, ¿no? Y si es el caso, pues seleccionas todas las fases y el programa te va a considerar o va a realizar un diagrama considerando todas las especies, pero estamos de acuerdo que no todas las especies se van bueno, son favorables de llevarse a cabo. Te voy a poner un ejemplo muy rápido, ¿no? Por ejemplo, tienes una solución de ácido, no sé, pH 2 pensemos, y agregas una sal de hierro, evidentemente vas a tener hierro disuelto en medio ácido. Por ser el pH muy cercano a un pH donde el hierro es inestable, es decir, se puede precipitar,
Entonces, de alguna manera el programa te va a ofrecer una serie, ¿no? No sé, un óxido de hierro, un, un hidróxido de hierro, por ejemplo, y te puede mostrar fases ya más complejas, por ejemplo, una hematita, por ejemplo, esta hematita, o te puede decir que tienes una magnetita, ¿no? Y entonces ahí viene la situación, ¿no? Dices, es ilógico que a temperatura ambiente a 25 grados únicamente puse en contacto una sal de sulfato de hierro en agua y formar hematita, ¿verdad? Entonces no sería lógico seleccionar una especie de hematita, tampoco una de magnetita, ¿no? O sea, como de solo poner contacto sulfato de hierro vas a tener esas fases. Cuando sabes que esas fases son producto de pues sí, de un tratamiento al hierro, ¿no? Generalmente una oxidación a alta temperatura. Entonces, más o menos por ahí va la idea, ¿no? O sea, tú tienes que tener o sospechar de qué fases son, y también eso lo vas a lograr revisando artículos, ¿no? Científicos donde reportan algunas cosas. Por el momento tú puedes decir, bueno, le doy clic a todas las especies, te va a salir un diagrama más complejo donde tal vez ni formes una especie como esta, pero el programa siempre, lo que tú le des, él va a hacer un diagrama. En el eje X solamente seleccionas oxígeno, que ya lo grafica en términos de presión parcial. En el eje Y vas a graficar lo que es el dióxido de azufre, bueno, está más abajo. Pero ese es un diagrama tipo Kellogg's, nuevamente la temperatura, guardar el archivo y proyectar la imagen. Entonces, te recuerdo tener una idea de las posibles fases. Y aquí ya tenemos un ejemplo. Lo fui variando a propósito con la temperatura. Por ejemplo, aquí la temperatura la puse en Kelvin, pero aquí está nuestro diagrama de fases para la pirita, para la tostación de pirita. Y algo muy importante tienes que ver son estas áreas. Estas áreas se llaman áreas de estabilidad. Es en donde termodinámicamente hablando es posible tener estas fases. Tú vas a realizar probablemente una tostación en un horno, es decir, vas a hacer el experimento, vas a llevar a cabo de manera práctica la reacción y evidentemente vas a analizar los productos de ese experimento y te vas a dar cuenta que la cantidad de producto va cambiando en función de la temperatura. O ahí sí puedes saber cuánto producto obtuviste en un determinado tiempo. Pensamos, iniciaste con 5 gramos de pirita y al final lograste separar la magnetita, que es esta, y encuentras que son 2 gramos. ¿Y en cuánto tiempo lo hiciste? En 2 gramos en una hora. Ah, bueno, 2 gramos por hora, podríamos decir 2 gramos en una hora, 2 gramos por hora es lo que produces. Pero eso no te lo da la termodinámica, ¿verdad? La termodinámica solo te dice, mira, en ciertas condiciones de oxígeno y presión parcial de dióxido de azufre, o sea, interceptar dos líneas, la fase probable es que tengas hematita. No quiere decir que las otras fases u otros productos de tu reacción no existan. No, quiere decir que la especie que predomina o tendría la mayor aportación a tu proceso sería la magnetita, ¿verdad? Entonces, como puedes notar, a bajas presiones de oxígeno, que esto es log de O2, y tú logras, si tú despejas la presión parcial de O2, te va a dar 10 el valor de esto. Por ejemplo, aquí es 10 a la menos 45. Entonces, aquí nos quedaría este valor, 10 a la menos 45. O sea, cuando la presión es relativamente baja, tú formas magnetita. Y cuando la presión es alta, es decir, en un ambiente altamente oxidante, la fase predominante podría ser la hematita. Ahora, si estamos en un ambiente altamente oxidante y hay abundante dióxido de azufre en el medio, es decir, que no se fugue el dióxido de azufre durante el proceso, como en un reactor, digamos, está cerrado totalmente, pues la presión parcial de dióxido de azufre va a aumentar en grandes cantidades de presión de dióxido de azufre y grandes cantidades de oxígeno,
podemos llevar a cabo transformar todo a sulfatos. Esta parte que ves aquí se le llama tostación a muerte. Simplemente llevas o a magnetita, a hematita o pirita. Son estas cosas que mantienen. Y en la tostación sulfatante, pues sería el otro tipo. Llevas todo hasta sulfatos. Entonces aquí puedes notar la temperatura la metimos en grados Kelvin y tenemos este aspecto. Ahora, la literatura te dice que la temperatura tiene un efecto en la cuestión de la tostación y por supuesto, ya te imaginarás en tu mente la parte de la cinética, ¿verdad? La termodinámica no nos da un aspecto cinético, sino no haríamos experimentos porque no habría necesidad. Si hay una herramienta o una ciencia como la termodinámica que nos dé las velocidades de reacción, sería maravilloso, pero no lo hay. Solamente nos dice de manera puntual qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que se puede formar. En otras palabras, yo les comento a mis estudiantes siempre, hagan de cuenta que la termodinámica es como ingresar a la universidad, o sea, hacer el examen de selección. Eso es la termodinámica, solamente te dice, entras o no logras entrar a la universidad. Y entonces, ¿qué sería el aporte cinético? ¿Qué sería la cinética? Pues la otra parte, ¿en cuánto tiempo vas a terminar la carrera? Ya involucrando el título, la tesis y todo. Entonces, eso sería la cinética, ¿en cuánto tiempo terminas? Entonces, en ese sentido, ya tenemos la temperatura. Ahora vamos a cambiar la temperatura. Estos son 400 centígrados o 673,15 Kelvin. Fíjate ahora 500 centígrados o sería 773 Kelvin. Fíjate qué va pasando con esta línea. Pues esto se va disminuyendo. Mira, fíjate, aquí tenemos una línea casi en menos 34 y casi en menos 23. La línea ahora aquí es baja. Se va hasta menos 28 y aquí como en 18. Es decir, se va haciendo como más reducida estas áreas, como que se van acotando. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta parte tenemos la misma escala de 5 a menos 45, de menos 45 a 20, para lograr de alguna manera, bueno, menos 30 a 20, menos 45 a 5, para tener una claridad de los cambios. Entonces, quiere decir que a 500 grados centígrados, ajá, con una atmósfera de oxígeno, no sé, pensemos de menos 25, pues la fase predominante tendríamos que tener, bueno, 500 grados centígrados, pues ayuda a estabilizar a la hematita, pero necesito 10 a la menos 25 de oxígeno, ¿sí? Para poder lograr que tenga esta fase. Ahora, ¿qué pasa a 600 grados centígrados, 873? Esto se va de alguna manera compactando. ¿De acuerdo? Entonces te digo, aquí únicamente es leer qué presión parcial puedo tener, qué presión parcial de dióxido de azufre y cuál sería la fase predominante. Pero no nos está, si bien hay un cambio en las áreas de predominancia de cada una de estas fases, pues no nos da aspectos cinéticos, no nos dice aquí obtienes 1 gramo en tanto tiempo, aquí 2 gramos en tanto tiempo. Al no hablarnos de ese aspecto cinético, pues desafortunadamente la termodinámica solamente nos va a ayudar a decir cuál es la posible reacción que está ocurriendo, más no a qué velocidad. ¿De acuerdo? Pues bueno, con ello terminamos esta parte teórica de cómo hacer un tipo de diagrama de Kellogg's usando este programa. Y ahora vamos a pasar a la parte práctica. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tal? Aquí tenemos ya la parte del programa y a la parte práctica, HSC Chemistry. Como te había comentado, aquí tenemos toda la parte de diagramas CH-pH y aquí nos permite hacer 4 temperaturas, es decir, podemos hacer 4 diagramas a diferentes temperaturas y tiene la posibilidad de que nos da diferentes colores en líneas y podemos comparar un diagrama. Ya lo veremos en la parte de hidro, pero lo más importante es que eso sí se puede hacer. Y en el caso del diagrama de Kellogg's o diagramas de estabilidad a presión-presión,
pues la verdad no he encontrado esa opción. Bueno, regresando, aquí está el diagrama que te comento, el diagrama de Kellogg's. Nosotros como tal buscamos de alguna manera hacer el diagrama para la pirita que tiene hierro y contiene azufre, ¿sí? Y necesitamos estudiar la tostación, es decir, donde hay presencia de oxígeno. Entonces tenemos hierro, azufre, oxígeno. Le damos OK y nos va a dar todas las especies que ya te había comentado, ¿sí? Aquí tú puedes seleccionar todas las especies para hacer el diagrama o ya que están seleccionados, de pronto dices, híjoles, le voy a utilizar control de la computadora, control, mantengo el botón y doy clic, por ejemplo, esta especie creo que no, ¿verdad? Esta otra tampoco. Y así vas descartando, ¿no? Pensamos que todas estas especies, dices, son poco probables. Es cierto que el sulfuro se puede convertir a una pirrotita o algo así, entonces sí se puede mantener la especie de hierro .877 azufre, ¿sí? Pero pensemos que de esa manera tú puedes descartar la especie que quieras. Si no quieres descartar, simplemente le das seleccionar todo. En la parte del eje X te vas a cerciorar de que vas a graficar la presión parcial de oxígeno. Eso es el tipo de diagrama Kellogg y la presión parcial de dióxido de azufre. Aquí tienes la opción de poner la temperatura, por ejemplo, 500 grados y dices que centígrados. O lo puedes convertir a Kelvin, clic, o lo dejas en centígrados, como tú quieras. Aquí le tienes que dar guardar archivo. El programa ya nos muestra, ¿sí? De alguna manera, pues una opción, ¿no? Nos sugiere, mira, ese es el sistema hierro, oxígeno, azufre a 500. Así forma el nombre. Y le puedes decir, OK, guardar. Aquí dice, ¿lo quieres reemplazar? Porque yo ya tengo por default bueno, ya te había corrido varios diagramas y probablemente ese a 500 grados, ¿verdad? Una vez que ya tienes toda esta parte, simplemente le das PSD y aquí ya tienes tu diagrama, ¿de acuerdo? Aquí ya está tu diagrama. Vamos a ver varias cosas de este diagrama. Por ejemplo, si lo quieres copiar directamente, le das copiar y vamos a abrir Paint, por ejemplo. Vamos a ir por el Paint y le damos pegar y ahí está, copiar, pegar, ¿de acuerdo? Esa es una opción. Lo otro que puedes hacer es que dices, bueno, yo quiero cambiarlo, las líneas, los colores. Bueno, nos vamos a Draw. Aquí nos va a aparecer una tabla. Tú le puedes decir qué formas quieres, cuáles son las formas que tú quisieras cambiar, o sobre todo las leyendas o etiquetas o los rótulos. Y entonces le das clic aquí. Entonces dices, bueno, como puedes notar, aquí viene todo el rollo de los ejes y todo. Pero a partir de aquí empiezan las reacciones. Entonces, por ejemplo, tú dices, yo quiero que la línea de pirita, esta línea, le das clic aquí, quiero que sea de un color rojo. Le das a aceptar y fíjate, ¿qué es lo que acaba de hacer el programa? Efectivamente, ya puso en rojo esa línea, esa es la línea de pirita, ya esta zona que está aquí es pirita, pirrotita, de pirrotita a hematita, de hematita a otro óxido. ¿Ves cómo la literatura dice que nos debería dar magnetita, hematita? Y ves, aquí no aparece esa temperatura. ¿Por qué no aparece? Bueno, por el tipo de especies que seleccionamos, ¿de acuerdo? Entonces, algo muy importante también son los ejes. Nos vamos a Settings. Aquí tú puedes poner cuando compares diagramas, por ejemplo, quieres correr el mismo caso de la pirita, 5 temperaturas, trata de que sea la misma escala de 20 a -25, pensemos, o de 15 a -40, ¿sí? Pero dale Fix Scale para ya mantener esa escala en todos tus diagramas para este sistema que vas a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí ya tenemos esta parte como tal, le damos exit y tenemos esto. Ahora fíjate, ¿por qué no apareció el trióxido de hierro? Bueno, tenía que aparecer, sí. Entonces, probablemente es porque una de estas fases, ¿ah?
que seleccionamos. Si seleccionáramos todo, fíjate qué hubiera pasado. Tampoco nos aparece el hierro. Hay que eliminar esta fase. Ajá. ¿Cómo lo podemos hacer aquí? Pues seleccionamos aquí, vamos a eliminar con control ese hierro 1.5W, eliminamos estos, como que esos hierros no pueden ser. Damos, el diagrama nos pide guardarlo antes, nos va a decir que lo podemos reescribir y fíjate, aquí ya aparecen las líneas. Esta es la hematita, la magnetita, lo puedes mover incluso, ¿verdad? Entonces podemos decir aquí está la magnetita, aquí está la hematita, que nos dice la práctica, y aquí tenemos toda esta zona de estabilidad para la pirita, toda esta zona que tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué sería? Pues sería toda la tostación a muerte, así se le llama, cuando al sulfuro lo pasas a magnetita o bueno, así magnetita y hematita. Pero hay otra tostación que se llama sulfatante, que es llevar todo a sulfatos, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya tenemos este diagrama, otra forma de trabajar, como te comentaba. Puedes aquí en Draw modificar las formas, el tipo de línea, el tipo de gráficos también, qué tan grueso van a ser estas partes de los ejes, las escalas. Y bueno, creo que es todo lo que te puedo comentar. Este programa, por supuesto, te va a ayudar a indicar cómo se van moviendo de alguna manera las regiones de equilibrio o las zonas de estabilidad para las fases minerales y en donde pues puede predominar una de ellas. No obstante, la cinética es la que te va a decir la realidad, porque termodinámicamente yo puedo tener hematita, ¿sí? Pero tal vez cinéticamente muy baja cantidad y viceversa, ¿no? Puedo tener demasiada hematita, ¿sí? Y termodinámicamente me puede decir el diagrama que la zona de especiación es muy, muy acotada. Entonces, pues bueno, con ello terminamos este video. Espero te haya gustado y por supuesto, regálame un comentario aquí en YouTube para seguir, pues, creando más contenido y nos vemos en una siguiente clase. Saludos.